vamos a empezar como solemos hacer en la económica, puntual, sin descortesía, sin minutos de descortesía de espera, sino a las 8 puntos. La verdad es que esta semana está siendo una semana excelente. Aquí la Junta Oficial estamos realmente contentos porque han sido dos actos en esta semana magníficos, de los que no son habituales. Ayer tuvimos aquí al cardenal Rocco Varela, ni más ni menos, el presidente de la Conferencia Episcopal, lo conoce sobradamente, con sus 88 años y una cabeza magnífica, y nos dio un diálogo con el deano y con Juan Francisco Serrano Ceja, un periodista, director de una revista eclesiástica magnífica. Y hoy pues seguimos al mismo nivel, Hoy seguimos al mismo nivel, tenemos aquí ni más ni menos que a don Antonio Ruiz Benítez, general de división y director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Muchas gracias, mi general, por venir, por acompañarnos, por estar en esta institución, como le comentaba hace unos minutos, más de 2 veces centenaria, casi 240 años de antigüedad, al servicio del Jaén, al servicio de la cultura. Y como ven ustedes, además de nuestra música, de nuestros recitales líricos y de nuestra música de cámara, que es nuestra vocación, en la que hacemos más de 60 conciertos al año, también hacemos conferencias de este nivel. Bien, muchísimas gracias también, como no, a mi amigo Alfonso Rojas, que es, como saben, embajador de la marca Ejército y presidente del Foro Jaén de Opinión y Debate, entre otras muchas cosas. Permíteme que lo acorte. Alfonso, muchas gracias por la gestión que has hecho para que hoy el general pueda estar aquí. Muchas gracias por la asistencia a las autoridades que nos acompañan, desde el señor subdelegado de Defensa, la fiscal jefe de la audiencia, el coronel director de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, tenemos a la comisaria jefe, tenemos al teniente coronel jefe de la comandancia, al presidente de Diario Jaén, a muchos socios, amigos de la Real Sociedad. Bien, vamos a aprender, yo estoy seguro que vamos a aprender lo que son las casualidades de la vida. Hoy vamos a hablar de la historia militar de España, esa gran olvidada, vamos a escuchar al general. Él es, como yo decía hace un momento, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército. Pues casualmente, ¿verdad, Víctor? Casualmente, el mes que viene, el día 27 de marzo, tendremos al director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Así que nos falta el aire, que habrá un Instituto de Cultura del Aire. Pues también, veo aquí al director general de la Caja Rural, bienvenido Fernando. Bueno, la de marzo será producto de la colaboración que venimos manteniendo ahora con Evaristo, con el actual subdelegado de Defensa, anterior con Manuel Martín Porres, anteriormente con Cándido, con todos los subdelegados de Defensa hemos mantenido una relación magnífica y organizamos una serie de actos, llamémosle, nos guste más o menos, de difusión de la cultura de defensa, ¿verdad? Mi coronel, y en esa línea estamos. Vamos, yo ya, después de agradecer a esta magnífica asistencia, ¿verdad? Está a gusto organizar cosas aquí en la económica, porque ayer teníamos el salón de actos lleno en una conferencia de carácter religioso, hoy lo tenemos igualmente lleno en una conferencia de carácter militar. Esto no ocurriría en Madrid. Hay que venir a Jaén, hay que venir a la económica para escucharlo. Pues nada, muchas gracias, Alfonso, pues te cedo la palabra y presento a nuestro conferenciante. Bueno, con tu permiso, Antonio, con su permiso, mi general, voy a proceder a presentar a nuestro invitado de hoy, el general de división, don Antonio Ruiz Benítez, como ya se ha dicho, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Mi general, no hay mayor honor para un legionario que presentar a otro legionario. Eso sí, en esta ocasión, de soldado honorífico a general de división, es decir, casi todos los estudios militares. Pero entre mandos no nos vamos a poner. Pero hay algo que nos une, en lo más profundo de nuestro ser, y tengo que decirlo, que es el credo que compartimos. Nos encontramos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una entidad fundada en la época de la Ilustración por el rey Carlos III y que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Salvo algunas cofradías, no hay por estos lares organizaciones tan longevas y legendarias. La económica, como se le conoce, es salvaguarda en gran medida del patrimonio cultural, social y económico de esta tierra durante estos siglos. Es por tanto un lugar muy idóneo para hablar de historia, y en este caso esa parte de la historia de España que siempre estuvo ligada a la milicia. Como ya sabe bien, estamos en una de las ciudades de Valdelvira, del Renacimiento, coronada por los duros lienzos del castillo cristiano edificado por Fernando III, magnífico observador del devenir histórico de esta ciudad. Tierra de frontera llamada del Santo Reino, tierra también de batallas legendarias que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Pocos sitios, pues, como Jaén, para hablar de milicia y de historia, porque en esta tierra ambos conceptos se funden. Muchas gracias por estar aquí, mi general. Somos los jienenses parte de esa España sencilla y tranquila que tantas veces se ha lanzado a hazañas increíbles por todos los continentes, mares y océanos. Nuestro general ya nos hizo vibrar en 2015 en su pregón pronunciado con motivo de la reposición de la estatua del heroico y bilaureado comandante Redondo en Baeza. Fuiste, mi distinguido amigo, pieza clave para hacer posible aquella otra hazaña. Allí tuve el honor de conocerte en mayor medida y en esa bella ciudad patrimonio de la humanidad. Y allí refrendamos de nuevo hermandad recientemente, hace unos meses. Queridos amigos, estamos ante el escritor, investigador e historiador avezado, que cumplirá fielmente con la misión encomendada, porque así lo hizo siempre a lo largo de su trayectoria en la milicia. Hombre íntegro, entregado a las causas justas y, cómo no, a su profesión, de carácter decidido pero templado y corazón generoso. Pero ante todo, estamos ante el soldado que ha servido, vivido y gastado casi la mitad de su vida militar en la Legión, con todo lo que eso conlleva. Antonio Ruiz Benítez nació en 1960 en Ceuta, la Septem Fratres romana, la ciudad de las 7 montañas, admirable y providencial paralelismo con las 7 colinas romanas. En la españolísima Ceuta, cuna de la Legión, se forjó el carácter del joven hijo de maestro de escuela, que como teniente egresado de la 38 promoción y capitán también, pasa por diversas unidades legionarias. En 1924 ingresa en la Escuela de Estado Mayor, ascendiendo a comandante un año después. Finalizado este curso, fue destinado al cuartel general de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión en Almería, ascendido a teniente coronel en julio de 2003, asignándose el mando de la bandera Valenzuela séptima de la Legión, cargo que ostentó durante 3 años. Ya destinado en el cuartel general de la Fuerza Terrestre en Sevilla, desempeñó la jefatura de la sección del área de operaciones. En julio de 2010 ascendió al empleo de coronel, tomando el mando del tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, con base en la bellísima y torera ciudad de Ronda, mando que ostentó hasta diciembre de 2012, habiendo completado un total de 22 años al servicio en las distintas unidades del que un día se llamó Tercio Extranjero. En 2013, en octubre, se hizo cargo de la subdirección de enseñanza del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército en la vecina Granada, ascendiendo al empleo de general de brigada en poco tiempo. Y 4 años después, en 2017, ascendió al empleo de general de división, siendo nombrado director de investigación, doctrina, orgánica y materiales del MADOC, cargo que ostentó hasta su paso a la reserva en 2020. El 1 de marzo de 2022 toma destino como general director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, cargo que ejerce en la actualidad. En cuanto a su experiencia internacional, podemos destacar su participación como observador de la ONU en El Salvador. Participó en la misión OTA
OTAN de Bosnia y Herzegovina, allí mismo en la misión OTAN en Kosovo, allá por el año 2000, en la misión de la Unión Europea en la República Democrática del Congo como jefe del contingente español desplegado en ese país, en el año 2006, y finalmente en la misión de la ONU en el Líbano en 2008. Es especialista en carros de combate, mando de unidades paracaidistas y en seguridad por el curso de altos estudios de la defensa para oficiales de Medio Oriente y Norte de África por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Está en posesión de numerosas distinciones y condecoraciones nacionales e internacionales. Ha impartido numerosas conferencias, tanto en el ámbito castrense como académico, sobre diversos temas relacionados con la geopolítica, estrategia, táctica, historia militar, así como con las misiones internacionales en las que ha participado y pertenece a la Asociación de Militares Escritores Españoles. Ha llegado la hora de pasar la palabra a nuestro ilustre invitado. Pues estoy seguro que conquistará con solvencia y entusiasmo los corazones de los que hoy tenemos el privilegio de formar en este salón de actos. A la orden de vuecencia, mi general, tiene la palabra. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Comprenderán ustedes que después de 47 años de servicio y encontrándome esta tarde aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, siendo precedido por Monseñor Rouco Varela y siendo presentado por don Alfonso Rojas, a pesar de mis 22 años de elección, pues empiecen a temblarme las rodillas. Pues así es. Señor presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, señor coronel subdelegado de Defensa, señora fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Jaén, ilustrísimo señor coronel de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, teniente coronel jefe de la Comandancia, comisaria jefe, mi querido amigo director del Diario de Jaén, director del organismo económico de Caja Rural de Jaén, señoras y señores, pues como habrán podido ustedes comprobar por mi currículum, soy dos cosas. Primero, un soldado veterano, porque después de 47 años de servicio es lo que se puede decir de un abuelete como yo. Y segundo, soy un kiwi. Y alguno dirá, ¿y este a qué se refiere? Pues me refiero a que soy un kiwi porque, como podrán ustedes observar por mi uniforme, Es caqui. Soy caqui por fuera, pero verde por dentro. Porque después de haber pasado 22 años en la Legión, de tener un abuelo legionario y de creer firmemente en las virtudes castrenses y en el espíritu del cuerpo de la Legión, no podré renunciar, y se me notará mucho a lo largo de la conferencia, que efectivamente soy un kiwi. pues yo quiero empezar dándoles a todos ustedes las gracias por escuchar. Y como muy bien decía el presidente de la Económica, es muy difícil en Madrid tener un aforo, en primer lugar, tan digno como el que tengo aquí esta tarde y también tan numeroso, que para un conferenciante, créanme ustedes, que esto es como para los artistas, tener un teatro lleno es muy importante. Pues bien, como les decía, estoy aquí no a título particular, sino en representación del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y quiero hablarles en nombre de las más de 500 personas que a día de hoy trabajamos en el ámbito de la historia y la cultura militar.
Y quiero hablarles en nombre de esas personas, resaltando la importancia que la historia militar de España tiene en la general de nuestra querida patria. Me irán a decir muchos vocablos, quizás repetir algunos de ellos, pero algunos de los que no me cansaré de repetir esta tarde serán patria y nuestra. Me lo irán a decir muchas veces, ustedes me perdonan, pero es que no me puedo contener. Por lo tanto, esta tarde voy a intentar, ateniéndome por cortesía y por educación al tiempo que se me ha asignado, a hablarles de la importancia de la historia militar de España. Y mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento, en primer lugar, a nuestra económica, a su presidente, a su junta directiva, a algunos de sus miembros que están hoy aquí presentes, por querer acoger esta conferencia. En segundo lugar, y no podía ser menos, a mi querido amigo don Alfonso Rojas Salcedo, que una vez más me he metido un cuerpo en la escuadra, preparándome una maratoniana jornada a lo largo del día de hoy, que comenzaba enseñándonos de esa preciosa y bellísima catedral que tienen ustedes aquí, y de que de la mano de nuestro amigo Eduardo hemos podido, gracias Eduardo, por hacernos ese recorrido de una hora y aportarnos con tanto corazón y tanto cariño lo que la Catedral de Jaén significa, no ya solo para los que somos creyentes, sino también para los que somos amantes del arte. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a esa posibilidad que me ha brindado hoy Alfonso Rojas de ser un poco maestro, porque yo soy hijo de maestro. Soy hijo de maestro rural, que quizás como una categoría superior, si me lo permiten, a ser maestro. En aquella España de los años 60, ser maestro rural significaba, ustedes han oído hablar de eso, de que pasa más hambre que un maestro de escuela. Nosotros afortunadamente no pasamos hambre, pero sí vivimos la enseñanza desde un pueblo pequeño, muy pequeño, donde mi padre se debatía en una escuela que se nos cayó y nos tuvimos que cambiar. Por lo tanto, hoy en el Colegio Veracruz me he sentido un poco hacedor de mi segunda vocación. Yo, si no hubiera vestido este uniforme, casi seguro habría sido maestro. Por lo tanto, el contacto con los niños y con los jóvenes incluso me ha llevado al aula infantil con los de 3 años, que se me han abalanzado, y tengo una foto ahí que se la ha mandado ya a mi hija, que también es maestra infantil y que me ha hecho disfrutar muchísimo. Por lo tanto, a todos ustedes, bueno, y el colofón ha sido la inauguración de una magnífica exposición de miniaturas militares, que yo les invito a que la visiten, no solo porque hace un recorrido a través de esa maravillosa asignatura, maravillosa forma de transmitir la historia, que es el miniaturismo militar, sino porque tenemos el privilegio aquí, en Jaén, de tener no solo al que nos permite conducirnos a través de esa historia mediante las miniaturas, sino además el que las fabrica, el que las hace, que es él, y encima comisaría la exposición, lo cual es un auténtico privilegio. Muchísimas gracias. Y ya como colofón, para que me tenga que tomar un poquito más de agua, me ha colocado esta conferencia que me transfiere una enorme responsabilidad. Por lo tanto, agradecer a todos ustedes, como les digo, su presencia. Para transmitirle mi impresión sobre la importancia de la historia militar de España y por qué ponemos esa segunda parte de la frase, esa gran olvidada, les propongo hacer este recorrido que les presento en la transparencia. En primer lugar, me gustaría intentar demostrar por qué la importancia de la historia militar. En segundo lugar, es una idea que manejamos muy a menudo en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y es por qué la historia militar está hoy de moda. ¿Por qué hablamos hoy más que nunca de historia, de cultura militar, de cultura de defensa? ¿Por qué lo hacemos? El siguiente apartado por el que recorreremos esta conferencia o esta charla será cómo trata el Ejército de Tierra la historia militar. Y nos detendremos en el organismo que se encarga precisamente de ese tratamiento,
el que tiene conferida esa responsabilidad, que es el Instituto de Historia y Cultura Militar, que yo, como les decía, me honro en dirigir. Y finalmente, y a modo de conclusiones, les mostraré un epílogo. Entrando ya en ese primer apartado de la importancia de la historia militar, soy un convencido de que nuestra patria, España, se encuentra entre las naciones de la tierra que tiene una historia de las más gloriosas que se pueden encontrar. Hispania dio al mundo figuras tan importantes y emperadores tan grandiosos como Trajano y Teodosio, nacidos en la península ibérica. Tras su caída completa en manos del Islam, logró, tras una auténtica y titánica reconquista de 8 siglos, unificar todos los reinos de España. A lo largo de la historia de España se han vertido muchas falacias, mentiras y tergiversaciones. Perdónenme que sea así de directo, pero es que no sé ser de otra manera. De esto se ha escrito mucho. Lo cierto y verdad es que los árabes, que nos dejaron muchas cosas buenas en nuestra península, estuvieron 8 siglos, pero esos dos que están ahí, representados en ese magnífico cuadro que está en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, los reyes Isabel y Fernando reconquistaron y constituyeron el germen de lo que hoy es España. Pero es que además supieron abrir Europa al horizonte del Nuevo Mundo. Otra gran hazaña de España, la conquista de América. Y lo digo así de rotundo. España nunca fue un imperio colonialista en América. Las leyes de Indias que la reina Isabel dictó recién conquistada América dictaban taxativamente que los nuevos indígenas, los nuevos pobladores de las nuevas tierras, tenían los mismos derechos que los que vivían en las tierras de las coronas de Aragón y de Castilla. Y el tercer viaje de Colón, con todo su golpe de almirante de la mar Oceana, lo llamó a capítulo y le dijo que estaba maltratando a los indígenas y que si seguían esa línea los repatriaría y lo encarcelaría a todos junto a un Cristóbal Colón. Por lo tanto, España en América fue mucho más que un grupo de codiciosos, lujuriosos, avariciosos y transmitores de enfermedades. Transmitimos la religión, transmitimos la cultura, transmitimos la medicina, transmitimos el mestizaje. Muchos de los que hoy andan por las calles de Madrid, que es la ciudad que ahora me toca vivir a mí, son hijos de esos indígenas que nosotros no eliminamos y que, sin embargo, otras naciones que ahora gobiernan la tierra sí lo hicieron. Encontrar a indios originales de una nación india de América del Norte que, según las crónicas, tenía más de 7 millones de habitantes, hay que ir a buscarlos a unas reservas indias donde están drogados, donde están alcoholizados y donde algunos de ellos todavía no tienen ni la nacionalidad norteamericana. Pero es que España dio al mundo el gran emperador después de Carlomagno, Carlos I de España, y el emperador Carlos V del Imperio Alemán. Y además de todo eso, España supo entrar de lleno en el siglo de oro con figuras tan insignes como Miguel de Cervantes, Diego de Velázquez, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Francisco de Goya, entre otros. Recuperó en el siglo XVIII su rango de gran potencia mundial, y no hay que olvidarse, y ninguna tierra mejor que esta para dar testimonio de ello, que aquí, en Bailén, fue la primera vez que los ejércitos napoleónicos, que hasta entonces se habían paseado por toda Europa y parte de Asia y parte de África hasta Egipto, fueron derrotados en Bailén por el general Castaños
y por los jiennenses en su conjunto. Además, España, en ese tremendo siglo XIX, tuvo que hacer frente a la pérdida de sus últimas posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en aquel famoso acontecimiento que dio como lugar la pérdida de la última gran perla de nuestras posesiones en ultramar, que fue Cuba, de la que luego hablaremos un poco. Sin solución de continuidad, España se mete como potencia protectora, que nunca como potencia colonizadora y nunca en guerra con Marruecos. Nosotros nunca estuvimos en contra del sultán de Marruecos. Todo lo contrario, España estaba allí para apoyar precisamente la acción del gobierno del Magén, que era como se llamaba el gobierno del sultán de Marruecos. Nunca estuvimos en guerra con Marruecos. Eso sí, nos costó muchísima sangre hasta que España decidió que se tenía que meter como nación, no solo como ejército, en Marruecos. ¿Qué decir de ese siglo XX en el que entramos con esa tremenda guerra civil en la que se enfrentaron hermanos y que tanta sangre derramó? Pero ya España, en la época contemporánea y plenamente integrada en todas las instituciones y organismos y con una transición modélica, ha sido una referencia histórica para el resto de las naciones. España no puede olvidar su historia y dentro de ella una parte fundamental, una parte intrínseca, que es la historia militar. Sin negar las sombras y tragedias de tantos siglos, nuestra historia militar debe ser un referente ineludible para comprender nuestro pasado, cimentar nuestro presente y encarar nuestro futuro con la convicción de que tanto sacrificio, tanta sangre, tanto valor no pueden dejarse caer en el olvido, que es quizás el peor de los recipientes en el que podría depositarse. Los 4 rincones del planeta han sido testigos del heroísmo, la abnegación y el valor de nuestros soldados. En esa transparencia aparecen las imágenes de algunos héroes recientes de nuestra historia. En esto. Aquí a la izquierda está el teniente Arturo Muñoz Castellanos, que era un teniente del tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, que formaba parte de la agrupación táctica Málaga en el año 1992. Corrijo, agrupación táctica Canarias en el año 1993. El teniente Muñoz Castellanos recibió la orden de llevar plasma sanguíneo y medicinas al Hospital Musulmán de Mostar, que para que ustedes se sitúen, era una ciudad un poco más grande que Jaén, dividida en 2 partes por un bulevar que separaba la parte bosníaca, es decir, la parte musulmana, de la parte croata. Al teniente Muñoz Castellano, con su sección de legionarios, se le encargó llevar plasma sanguíneo al hospital de los musulmanes. Cuando llegó allí con su sección, desembarcó las medicinas y cuando acababa de terminar su misión, fue a embarcar en su vehículo para acogerse a la posición en la que estaba y recibió un impacto de una granada de mortero que lo dejó mortalmente herido y de cuyas heridas murió fatalmente en el Hospital Militar Gómez Zulla 2 días después. Todos vamos a morir, más tarde o más temprano, es ley de vida. Yo esta mañana le preguntaba a nuestros niños, ¿cuánto vale tu vida? ¿Por cuánto te dejarían matar? Se ha hecho un silencio allí. Dirá, ¿qué cosa le preguntan a los niños? Pues esos ya no son tan niños. Y estas cosas las tienen que asumir. Este teniente dio su vida a cambio de nada, a cambio de
de la satisfacción de salvar vidas contra la suya. ¿Habrá una manera más bonita de morir que sacrificándose por los demás? Pero aquí tenemos a los héroes del 2 de mayo, a los capitanes Daoiz y Velarde de artillería y al teniente Ruiz, que no se plegaron a la invasión francesa y no entregaron el parque de artillería de Monteleón, muriendo heroicamente en su defensa. Pero aquí tenemos al teniente Ortiz de Zárate, de la brigada paracaidista, muerto en una acción de combate en la guerra de Ifni-Sáhara. Y aquí, y empieza a notarse un poco el sesgo de lo del kiwi, tenemos el entierro de los muertos en la acción de Echera, en el antiguo Sáhara español, el 13 de enero de 1958, en el que la 13 bandera de la Legión fue emboscada y tuvo 56 bajas. Pues bien, todos estos que murieron y nos precedieron en el cumplimiento del deber, debemos honrarlos y respetarlos, porque nada muere si se mantiene vivo en nuestra memoria. Se lo debemos. Debemos mantener viva la llama de su presencia entre nosotros. Para ello, su historia, nuestra historia militar, debe ser conocida y difundida sin complejos ni tapujos. Debemos ser conocedores de nuestro glorioso legado para poder así transmitirlo a todos los estamentos de nuestra sociedad y de esta manera lograr que la tan necesaria cultura de defensa germine desde sus raíces y poder seguir así enorgulleciéndonos de las glorias de los que nos precedieron en el sagrado oficio de las armas, en el ejercicio de esta religión de hombres honrados, tal y como se refería a ella nuestro insigne soldado de infantería, poeta y dramaturgo, don Pedro Calderón de la Barca. Nuestra historia y cultura militar son parte inseparable de nuestra historia como la gran nación que hemos sido, somos y a buen seguro seguiremos siendo. Nuestras reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en su artículo 16, así lo recogen perfectamente al hablar de que los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar y que el homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. ¿Por qué la historia militar creemos en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y yo lo creo firmemente, está de moda? Pues bien, a lo largo de muchos años, la historia militar parecía no ser atractiva. Hoy en día, ese desinterés ha cambiado radicalmente y de la mano de una mayor pujanza de la cultura de defensa, la polemología, es decir, el estudio de las guerras, sus formas, causas y efectos como fenómeno social, es actualmente una ciencia que atrae sobremanera el interés de los investigadores e historiadores al reconocer que la guerra y sus consecuencias forman parte constitutiva e indisoluble de las sociedades modernas y han abierto al estudio de las bases económicas, la estructura social y la organización administrativa hasta llegar a una verdadera y auténtica socialización de la historia militar. En nuestros días vivimos una verdadera eclosión del interés por ella que abarca desde el mundo académico, en el que muchas universidades las han integrado en sus programas, hasta el editorial con multitud de ediciones a las que se añade hoy en día la fuerte presencia en los medios de comunicación social y en las redes sociales. Pero es que la utilidad de la historia militar en sus numerosos efectos aparece de manera variada en aspectos tan concretos como la moral, la comunicación y el mundo de los conocimientos. La moral es elemento intangible que afecta decisivamente al desarrollo de los conflictos y que descansa en una buena parte
en el conocimiento de los hechos que forjaron la tradición militar de los pueblos. En esa transparencia que tienen ustedes ahí aparecen algunos de los actos de homenaje a los caídos por la patria. Caídos por la patria en su conjunto. Los militares no somos ni fiscales ni defensores de la historia. No nos corresponde serlo. Somos notarios, porque somos los depositarios del patrimonio de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas, desde, luego lo contaremos, una lejana Real Ordenanza dictada por los reyes. Pero es que también la historia militar tiene una importantísima carga de influencia en la información, como elemento fundamental para ganar la lucha por las percepciones en los conflictos modernos y que ha ganado un protagonismo esencial. La historia militar, hasta hace muy poco, recluida en las pastas de los libros y colocadas en algunas estanterías, algunas de las cuales estaban cerradas con una llave con 7 vueltas, hoy en día está más de moda que nunca. Ha ganado un protagonismo esencial y la historia que estaba recluida ha pasado, si se me permite el término, en una conferencia militar, a primera línea de combate. Es raro el día el que no vemos alguna reseña histórica a hechos bélicos en medios de comunicación o en redes sociales con un tremendo impacto. Finalmente, la historia es una magnífica fuente de conocimientos de la que extraer lecciones aprendidas, que pueden ser aplicadas al planeamiento y la conducción de los conflictos actuales, haciendo bueno el aforismo que dice que la historia casi nunca se repite, pero casi siempre rima. Todo ha evolucionado en el arte militar, pero hay algo que permanece inamovible, y eso es el factor humano. Siguen siendo los soldados los que entran en combate sometidos a enormes tensiones físicas y psicológicas, y los que deben decidir, mandar, actuar e imponerse al adversario. Para ejecutar dichas tareas debidamente, no siempre se cuenta con la experiencia propia, y es muy útil para suplirlas las enseñanzas que se puedan extraer del pasado y observar cómo se procedió en situaciones parecidas. La violencia está en la naturaleza. La guerra está en la historia. La historia es océano que nunca se detiene. Sus aguas están conformadas por unas profundidades de naturaleza económica, por la superficie ideológica que marca el nivel de los tiempos y por las mareas cíclicas de los conflictos, siempre removedores. Se lucha por el control de las materias primas y por los mejores territorios o por las rutas comerciales más ventajosas. Se lucha también por las riquezas, por la fe, por el poder y la gloria, por acumulación de rencor, miedo u odio. La voluntad de supervivencia o dominio de las colectividades viene revestida de altos ideales tales como religión, libertad, civilización, justicia, todo tipo de banderas que eleven y justifiquen el azote destructivo de las batallas. Y las sociedades entregan a los ejércitos el monopolio de la violencia organizada que supone toda guerra, ese fenómeno que hasta la fecha se ha mostrado constante y recurrente en el devenir humano. El hecho bélico es complejo en sus causas y su desarrollo, en sus consecuencias y efectos encadenados, más radicalmente simple en su resultado final, lo que siempre le ha conferido un poder decisivo, vencer o ser vencido, la tentación de conseguir, mediante el estallido de las hostilidades, lo que no se ha conseguido por otros medios políticos, financieros o diplomáticos, es siniestramente poderosa hasta el punto de hacer olvidar a los pueblos la ingente cantidad de sacrificios, muerte y devastación que necesariamente el aspecto bélico conlleva. La historia militar
no ha estado de moda durante muchos periodos, durante un largo tiempo en el ámbito general historiográfico. Quizás uno de los argumentos más poderosos para esa falta de vigencia sea la visión tendenciosa que de ella puede hacerse como una justificación de la guerra. En los años posteriores a las dos contiendas mundiales del siglo XX, la atmósfera antibélica impidió un acercamiento al interés por la historia militar. Los miedos a una confrontación nuclear definitiva durante la Guerra Fría llevaron no ya a un desinterés, sino incluso a una animadversión por la historia militar. Pero a partir de los años 90, en la mayoría de las veces de las manos de las efemérides y aniversarios, la guerra, sus causas y con ellas los soldados han atraído el interés de los historiadores, lo que ha promovido un impulso a las investigaciones sobre la historia militar, al reconocer que las guerras y los soldados forman parte indisoluble de la sociedad moderna. España es heredera de su tradición militar. Nuestra patria es un viejo soldado marcado por 1000 heridas que nunca cicatrizaron. En las épocas de vigor y fortaleza, cuando la fortuna le sonríe, las cicatrices parecen cerrarse y el dolor se mitiga hasta no percibirse. Pero cuando el viento sopla en contra y el casco de la nave hace aguas, las heridas vuelven a abrirse sin remisión. Nuestra sufrida piel de toro ha sido desde sus orígenes, el escenario de luchas libradas por nuestros primeros pobladores, los tartesos, íberos y celtas, de las luchas entre romanos y cartagineses, las famosas guerras púnicas, de los sucesivos intentos de la gran potencia vencedora a Roma hasta su total conquista como provincia romana, de las guerras civiles de su imperio y de su total romanización hasta convertirse en Hispania, de las invasiones bárbaras, con la victoria final de estos y la implantación del reino visigodo en Toledo, de los 8 siglos de ocupación árabe, de la reconquista final por los reyes católicos hasta lograr la reunificación de los reinos musulmanes y de la proyección exterior de los reinos de Castilla y Aragón, de la inigualable conquista del Nuevo Mundo, otra gran hazaña de España. ¿O acaso creemos que conquistar México o conquistar las 2/3 partes del territorio actual de los Estados Unidos de América no fue una gran gesta? ¿O descubrir el Canal de Panamá? ¿O descubrir el Océano Pacífico? ¿O crear la segunda universidad más antigua del mundo en Hispanoamérica? Eso no fue una gesta. ¿O estudiar las lenguas indígenas de los indios que poblaban todos esos pueblos y escribir las primeras gramáticas en su lengua, algunas de las cuales todavía se conservan? ¿No fue eso una gran gesta? Pues bien, además de todo esto, y muy cercano, hablaba esta noche con un historiador de Montilla, de las gloriosas gestas de nuestro gran capitán en Nápoles, que se lo pregunta, ¿hay algún francés en la sala? No, es que el otro día pregunté por un francés, había un francés, levantó el hombre la mano, pero no me pude reprimir y le dije que a Francisco I de Francia le dimos para ir tirando. Y encima lo hicimos prisionero, lo tuvimos prisionero en Madrid, nada más y nada menos que 3 años. Bueno, de las grandes gestas del gran capitán, de la creación de los tercios, que fueron preponderantes en Europa 150 años. 150 años. Desde Pavía a Rocroi. No perdimos ni una. Parecíamos en Madrid. De nuestra guerra de sucesión, ahí entramos en un periodo un poquito más complicado. A partir de la guerra de sucesión a la corona de España, donde, como todos ustedes a buen seguro sabrán, hay un cambio de dinastía, cesa la dinastía Habsburgo
y entra en España la dinastía Borbón, que supusieron el comienzo, ese cambio de dinastía, supuso cambios importantes como consecuencia de esa guerra de sucesión. Los partidarios de la dinastía del archiduque Carlos a la corona de España apoyaron al archiduque para que conquistara determinadas plazas, entre ellas Mahón y Gibraltar. Mahón lo recuperamos, Gibraltar estamos en ello, todavía no lo hemos hecho. Y además perdimos los territorios de los Países Bajos, el Milanesado, Nápoles, Cerdeña, Sicilia, que también fue nuestro, y lo que fue más grave, la ruptura de la unidad de ese gran proyecto de integración que hasta entonces había sido España. De la guerra de la independencia contra el invasor napoleónico, en ese horrible siglo XIX, en el que España nada más ni nada menos tuvo cuatro guerras civiles, 3 guerras carlistas y una guerra cantonal, que llevó ni más ni menos que a declararse cantón independiente a mi querida ciudad de Cartagena. Ahí están, que todavía están ahí con los murcianos, ahí andan. Bueno, ese terrible siglo XIX para España acaba, como ya hemos dicho, con esa guerra contra los Estados Unidos, provocada en la bahía de Cuba por la invasión de por la explosión del acorazado Maine americano, que los americanos nos achacaron a nosotros decían que habíamos mandado primero un torpedo y luego una mina española, cosa que el tiempo y sus investigaciones han manifestado falsas, porque la invasión, la explosión fue no de fuera adentro, que era lo que podría haber provocado una mina o un torpedo, fue de dentro afuera. ¿Por qué se sabe? Porque las planchas del Maine, en lugar de estar así, estaban así. Y eso fue lo que provocó la guerra que nos declararon y que nos obligó a perder Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las últimas islas del Pacífico, Guam y las Aleutianas, que también eran nuestras. Pero no solo pasó aquello, sino, como digo, ese siglo horrible del XIX nos llevó a una no poco menos horrible entrada en el siglo XX, donde España, obligada por Inglaterra y de la mano de Francia, entra en el protectorado en Marruecos, sin solución de continuidad, y entra como potencia protectora, circunstancia para la que luego se demostró que no estaba ni preparada, ni política, ni social, ni económica, y lastimosamente, ni militar. España, tras los sucesos lastimosos del Barranco del Lobo, en 1909, que traen como consecuencia la Semana Trágica de Barcelona y los no menos luctuosos sucesos que ocurren en Anual en julio de 1921, una vez que pasan esas dos cosas, entonces España decide como nación afrontar sus responsabilidades en el norte de África. Es entonces cuando España triplica el presupuesto de defensa y se dedica con todo su afán a reconquistar el territorio y a reivindicar la memoria de los que cayeron en Anual. Este es un suceso sobre el que se ha vertido mucha falacia. Lo cierto y verdad es que a día de hoy no se sabe cuántos españoles murieron en la acción de Anual. Hay cronistas que hablan de más de 12.000 y algunos sucesos son horribles. La población, la guarnición de Monteargui, en la que había alrededor de 3.000 soldados, se rindió a los rifeños, y cuando habían apartado al general Navarro con la excusa de llevárselo a una tienda aparte para regular las condiciones de la rendición,
formaron a las tropas que estaban dentro y a todos los pasaron a cuchillo. Más de 3.000. Esa es la realidad. Otras cosas que se han contado, quizás no. Pero es que no contentos con eso, España en julio del 36 se ve envuelta en una tremenda guerra civil, tremenda, guerra entre hermanos, cuyos efectos todavía persisten y que marca una escisión total en España. Pero España, a pesar de no declararse beligerante, sí que tomó partido por los dos bandos, los dos, en la Segunda Guerra Mundial. Esas dos fotografías que tienen ustedes ahí son dos fotografías de dos acontecimientos totalmente opuestos, pero reales. En la parte de abajo, una fotografía de la famosa División Azul, que se integró en el ejército alemán. Se integró en el ejército alemán. Y la fotografía de arriba, que me gusta mucho decirlo, porque ahora sé que no hay franceses en la sala, esa es una fotografía de la compañía 9, de la 9ª compañía, formada en su totalidad por españoles del bando republicano, soldados que habían combatido en la guerra civil y que se exiliaron tras la derrota del bando republicano a Francia y se pasaron al ejército de la Francia libre. Cuando los aliados, tras el desembarco de Normandía, comenzaron a reconquistar el territorio francés, esa compañía, mandada también por un capitán del ejército republicano español, se integró en la división Leclerc, que era una división francesa, de franceses de la Francia libre, dotada con material americano, que iba en vanguardia y entró en París la primera, esa compañía de él. Cuando el general Leclerc se enteró que los que iban a liberar París eran españoles, los mandó parar en el ayuntamiento de París. Hoy en día se sabe que el general de Gaulle, enterado de eso, le dijo al general Leclerc: páralos, y los franceses los sobrepasaron y entraron en París como liberadores de París. Afortunadamente, la historia les ha hecho justicia y hoy en día hay una calle en el centro de París que se llama La Novena, en honor a esa compañía de republicanos españoles. Pero es que en los años 50-60, como consecuencia de la presencia de España en el norte de África, asistimos a esa guerra ignorada que mantuvimos en Ifni y Sáhara. Quizás algunos de los que estén sentados aquí hayan tenido ancestros, antepasados, como se llama la palabra hoy, como estoy, antepasados que participaron en esa guerra, en las unidades de tiradores, en las unidades de la legión, en las unidades de regulares. Pero en la época contemporánea, muchas han sido las instituciones que han evolucionado a lo largo de estos casi ya 50 años que vamos a cumplir desde que juramos o que votamos aquella Constitución del 78. Pero yo me atrevería a decir que las Fuerzas Armadas han sido quizás una de las que más han evolucionado. Y esta transparencia me gusta detenerme un poco, porque aquí, con esta fotografía, queremos hacerle homenaje a todos los que sirvieron a España desde las filas de las unidades de reemplazo. Mozos, que así se llamaban, además de por su porte viril y mozuelo, además de por ello, porque salían de sus casas con 18 años, siendo apenas unos jóvenes, y se integraban en unas Fuerzas Armadas que en principio 18 meses, luego 12 y luego 9, les exigían estar a la altura de las circunstancias y pasaban de ser unos jóvenes de su pueblo a ser unos auténticos soldados
a los que el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas le deben mucho, muchísimo, porque hicieron muchas cosas en beneficio de su patria España, forzosos, porque a ninguno les gustaba con 18 años dejar su hogar, dejar sus estudios, dejar su tierra, dejar su novia para integrarse en las Fuerzas Armadas. De ese ejército de reemplazo del año 78, 75, 74, hemos pasado a este otro ejército profesional, habiendo pasado por nuestra integración en todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Aquí está la firma del presidente González con el ingreso de España en la OTAN. ¿Se acuerdan ustedes, los más mayores, de la OTAN de entrada no y luego de entrada sí? ¿Se acuerdan? Pues fue una decisión, yo creo que muy acertada, de nuestro hombre de Estado, el presidente González. Pues bien, para ir cerrando este capítulo, me gustaría decirles que también otro aspecto importante es este que tenemos aquí. Y es la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Y esto no me gusta decirlo de otra manera que no es como hay que decirlo. Las mujeres en las Fuerzas Armadas no son unos floreros. En las Fuerzas Armadas siguen rigiendo los principios de capacidad, mérito y promoción. Y la que vale, vale, y la que no vale, pues no vale. Porque tan injusto sería que las tratáramos discriminándolas positivamente como discriminándolas negativamente. Pues que por el hecho de ser mujer tienen que ser generales ya. Afortunadamente, esa pregunta también tenemos respuesta para ella. Ya hay en el ejército de las Fuerzas Armadas Españolas 10 mujeres que son generales. Algunas de ellas por el mismo empleo que yo ostento hoy, generales de división. Pero no lo son porque sean mujeres, lo son porque en su día ingresaron en las Fuerzas Armadas y han hecho una carrera meritoria que las ha llevado a los máximos niveles del escalafón. Y no por otras cosas. Pero es que además de todo eso, el ejército, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra se han tenido que adecuar a las misiones internacionales, en las que en apenas 35 años hemos pasado de escenarios tan diferentes como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Irak, Afganistán, República Centroafricana, El Salvador, el Líbano, el Congo. Hoy en día, a día de hoy, esta tarde, hay 3.000 soldados españoles sirviendo en el extranjero en 17 misiones distintas en 4 continentes diferentes. 3.000. Y de ellos, 157 han perdido sus vidas sirviendo a España más allá de su frontera. ¿Por qué es importante entender la historia también? Porque nos movemos en un mundo muy, y son 4 muy, cambiante y tremendamente imprevisible. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, hace 25 años, que íbamos a estar en menos de 2 horas de avión de Madrid asistiendo a una guerra en toda regla, donde un ejército, un país soberano ha invadido a otro país soberano? ¿Quién nos iba a decir a nosotros eso? ¿Quién nos iba a decir que los americanos en su territorio iban a sufrir el ataque en las Torres Gemelas, en el Pentágono o en la Casa Blanca de unos aviones suicidas? ¿Quién nos iba a decir que nuestros queridos camaradas, los hijos de la Gran Bretaña, se iban a separar de Europa? Pues por todo eso es importante, y por alguna cosa más que diremos al final. Como puede observarse, la guerra y sus consecuencias están íntimamente ligadas a la historia de nuestra nación. Por ello, el estudio de nuestra historia militar como parte de nuestra cultura de defensa nos ayudará a comprender nuestra historia y a fomentar nuestra información
y nuestras percepciones en materia de seguridad y defensa, que hoy en día es muy importante. Se debe, pues, conocer y comprender la historia militar como la mejor manera de aspirar a conservar la paz como bien supremo de nuestra civilización militar. Pues bien, dentro del Ejército de Tierra, el organismo que se encarga de llevar a cabo esa gestión es el Instituto de Historia y Cultura Militar. Pero ¿cómo trata el Ejército de Tierra a la historia? Como ustedes a buen seguro sabrán, muchas de las encuestas realizadas hoy en la sociedad por diferentes grupos de pensamiento, think tanks, etcétera, 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 ponen de manifiesto que las Fuerzas Armadas quizás sean una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Pero por contra, como España es un país como es, hay otras encuestas que dicen que apenas un 10%, quizás menos, de los jóvenes de este país estarían dispuestos a defender a España con las armas. Pero frente a esa popularidad que parece que existe y que se pone de manifiesto, entre otras, en estas fotografías, hemos asistido luctuosamente a unos acontecimientos tremendos en Valencia. Y créanme ustedes que yo he hecho en el ejército instrucción en muchas cosas, pero de cepillo y de escoba no había hecho instrucción en mi vida. Sin embargo, los soldados son los que han estado y siguen estando ahí, quitando barro, quitando agua, sacando coches, buscando a personas fallecidas, llevando agua, dando de comer, enterrando a los muertos. Y créanme ustedes que eso solo se puede hacer cuando se tiene una verdadera vocación castrense. Pero paralelamente a esto, como les decía, aparece esto. Esta mañana yo le hacía una pregunta trampa a nuestros niños. Les decía, vamos a ver, ¿qué preferimos? ¿Cañones o mantequilla? A ver, que levanten la mano los que preferirían mantequilla. He levantado unos cuantos la mano. Y he preguntado a una chica muy lista. Y me ha dicho algo así como, hombre, entre comprar mantequilla y comprar cañones o tanques, es mejor comprar mantequilla porque así puede comer todo el mundo. ¿No? El razonamiento es brillante. Hay que reconocerlo. Y luego he preguntado, ¿y comprar tanques? Y ha habido otro que ha levantado la mano. Y uno se ha levantado y ha dicho, es que sin tanques a lo mejor no hay mantequilla. Y el razonamiento también es brillante. Y la respuesta del que les habla ha sido, bueno, pues a lo mejor hay que comprar tanques para poder tener mantequilla. Y no comprar solo mantequilla o comprar solo tanques. Pues no hay pocos sectores de nuestra sociedad que siguen propugnando que a pesar de los momentos que estamos viviendo, pues no hay que comprar tanques. Entonces yo, la que decía que había que comprar mucha mantequilla, le decía, ¿tú crees que los ucranianos y ucranianas querrían comer todos los días mantequilla? Y le ponía un ejemplo, que no era un ejemplo, que era una vivencia personal del que les habla, y que estando en Kosovo, una de las misiones que teníamos era escoltar un autobús de escolares serbios a través de un barrio que era musulmán. Todos los días, todos, apedreaban a ese autobús escolar y le rompían los cristales. Todos los días. Y les decía, ¿os dais cuenta? Como no todos los niños de vuestra edad pueden ir a la escuela con la tranquilidad con la que vosotros vais, sino que hay lugares del mundo donde los niños no pueden ir a la escuela. Pues bien,
Desde luego, ese desconocimiento, cuando no un despego a las Fuerzas Armadas, está, diríamos que infundado, por decirlo cariñosamente, puesto que hablar hoy de cultura e historia militar en nuestra sociedad puede parecer una entelequia, cuando no un anacronismo más propio exclusivamente del estamento castrense. Les decía yo, les preguntaba a los niños: ¿vosotros creéis que a los militares les gustan las guerras? ¿Nos gustan las guerras a los militares? Quizás seamos a los que menos nos gustan las guerras, porque sabemos que un arma mata y que un tanque mata, y hemos asistido a algunas consecuencias de las guerras: la miseria, el hambre, la prostitución, la destrucción. Y nosotros, quizás, si se me permite el término, seamos de los más pacifistas que existen. Pacifistas entendidos como la necesidad de vez en cuando, acordarnos de aquella frase que decían los romanos. Voy a soltar un latinajo que no es lo mío: si vis pacem para bellum, que quiere decir algo así como que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pues bien, los acontecimientos que estamos viviendo a nuestro alrededor nos ponen de manifiesto que hablar hoy de historia y cultura militar ha cobrado vigencia, y que no son pocos y pocas las voces y analistas que propugnan el retorno a esta vía para inculcar en nuestra sociedad valores y responsabilidades hasta hace bien poco olvidadas. Esa es una foto de un programa de televisión que está hecho en recuerdo a aquellos soldados de reemplazo que formaron en nuestras filas. No son pocos, sobre todo las personas que ya vamos cumpliendo más edad, que propugnan un retorno del servicio militar obligatorio. Es un debate que está abierto no solo en la sociedad española. El presidente Macron estableció en su primer mandato que quería reeditar o quería reactivar el servicio militar obligatorio. No lo ha conseguido, evidentemente, pero ya hay países que se lo plantean. Yo con esto no digo que haya que volver al servicio militar obligatorio, entre otras cosas, porque los soldados de reemplazo de entonces, debiéndole tanto como les debemos, el ejército ha evolucionado, las tácticas técnicas y procedimientos han evolucionado, los materiales han evolucionado, y hoy en día, evidentemente, se requiere un ejército profesional para manejar un avión de combate, un carro de combate, una fragata, un submarino. No podemos entrar en ese debate. Pero no obstante, lo que sí que es cierto es que nuestro cuerpo normativo establece la necesidad de establecer una política de seguridad y defensa. Es decir, de integrar, de propugnar, de explicar y de llevar a la sociedad a la conclusión de que la seguridad es necesaria y que no es solo una responsabilidad de los militares. Los militares contribuimos en cierta forma a esa seguridad, pero es parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es parte del estamento y de la carrera judicial, es parte del estamento económico, es parte del estamento social, del ámbito educativo. Todos debemos estar comprometidos para seguir manteniendo ese estado del bienestar tan necesario a nuestra sociedad. Para hacer todo eso, los militares, que hacía mucho tiempo que no salíamos a las calles, y no salíamos, entre otras cosas, porque nos mataban en las puertas de nuestra casa como a perros, de un disparo en la nuca. Yo he sido capitán en Bilbao y afortunadamente le estoy hablando, no me dieron un tiro, pero a compañeros míos sí se lo dieron. Pues para eso, afortunadamente, mi coronel, el 27 de abril, ¿no?, tendremos aquí al Ejército del Aire. Y el 27 de septiembre, si no me he confundido, tendremos una jura de personal civil.
Y a los militares, como le he dicho esta mañana a los niños, no nos gusta ir a los colegios a militarizar a los niños. Nosotros no vamos a militarizar a nadie, ni vamos a militarizar a la sociedad. Pero lo que sí que hacemos es transmitirle a la sociedad que los valores no son un patrimonio exclusivo de los militares. Nuestra bandera no es de los militares. Nuestra bandera es de todo aquel que la honra, que la quiere, que la ama y la respeta como símbolo de la invisibilidad de nuestra patria España. Que a nadie se lo olvide. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa contribuye a esa cultura de defensa con algunas de las actividades que tienen ustedes ahí. Nosotros no queremos hacer de España una sociedad militarizada, pero tampoco queremos que se nos ningunee y se nos olvide. Somos unos servidores de uniforme, que tenemos un compromiso con nuestra patria de incluso empeñar lo más grande que tenemos, nuestra vida, como hizo el teniente Muñoz Castellano aquel día en la agrupación táctica Canarias. Pues bien, vamos a ir acabando, que ya es hora, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos los que trabajamos en el Instituto de Historia y Cultura Militar y a qué nos dedicamos? Ese es un mosaico que hay a la entrada de la sede central del instituto y en el que dice: a ti, español, que cruzas este umbral, se conservan fondos documentales que dan testimonio con sus grandezas y tragedias de la historia de los ejércitos, raíz y médula de la historia de España. Ayúdanos a darlos a conocer. Esa es la misión de nuestro instituto. Proteger, conservar, catalogar, investigar y divulgar el patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico del Ejército del Tierra. ¿Y qué es eso? Pues ni nada más ni nada menos que todo lo que heredamos desde una real ordenanza dictada en 1503, recién acabada la Guerra de Granada, por los Reyes Católicos, que a partir de ese documento que se conserva en el Archivo General de Simancas, determina que a partir de ese momento, como digo, lo que eran solamente huestes, mesnadas, milicias concejiles, tropas mercenarias y algunas tropas reales, se convierten en la raíz y la médula de lo que hoy en día es el Ejército del Tierra. Nuestro instituto tiene el primer antecedente en el depósito de guerra, creado en 1810, pero también en la Biblioteca General Militar, fundada en 1843, y en el Servicio Histórico Militar, fundado en 1939. Es un órgano de primer nivel, lo que quiere decir que depende directamente del jefe de Estado Mayor del Ejército, que tiene una orgánica como buena unidad militar. Pero lo más importante es esto: estamos desplegados en 31 sedes en todo el territorio nacional, desde nuestra querida comunidad gallega hasta nuestras queridas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o nuestros archipiélagos de Baleares y Canarias. Tenemos en total, esta es nuestra sede central, les invito a que la visiten, serán bien recibidos, y encima tenemos aparcamiento en el centro de Madrid, que eso ya es para grabarla. Nuestro Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, un museo imponente en un edificio de estilo herreriano, que además tenemos otros 12 museos más, 9 bibliotecas con la Biblioteca Central, 4 archivos generales, y aquí me detengo en el Archivo General Militar de Guadalajara, que está aquí, donde se conservan los expedientes de tropa, es decir, de todos aquellos de ustedes que hicieron el servicio militar. Si quieren tener su expediente, pídanoslo, que nosotros lo tenemos y nosotros se lo mandamos. Archivo General Militar de Guadalajara. Tenemos 8 8 archivos intermedios, 4 consorcios
Esta fortaleza que está aquí, que es el castillo de Figueras en Gerona, es la fortaleza abaluartada, es decir, una fortaleza construida a base de rebellines y de fosos, la más grande de Europa, que quiere decir al cambio prácticamente la más grande del mundo. Pero es que estos son nuestras cifras. Tenemos más de 100.000 fondos museísticos. Tenemos 1.200.000 fondos bibliográficos. Tenemos 12 millones de contenedores de fondos archivísticos. 104 kilómetros lineales de documentación, que quiere decir que yo, que soy de infantería, lo he entendido y voy a intentar explicarlo. Que es que si colocáramos todas las cajas donde tenemos los archivos, una al costado de la otra, pues tendríamos una distancia como de Jaén hasta más o menos. Fíjense ustedes, tenemos papeles. Y esas son algunas de las áreas de actuación que voy a pasar un poquito más rápido, y si alguno quiere hacer alguna pregunta luego en el turno, me detengo y se la contesto. Desarrollamos una serie de estudios históricos con una serie de ciclos, cursos que van desde la introducción de la historia militar a la música militar, que ustedes pueden seguir desde su casa a través de internet, porque se pueden hacer online y yo se los recomiendo, son francamente interesantes. Solo tienen que entrar en la página web Instituto de Historia y Cultura Militar y ahí le dan todas las instrucciones para que puedan hacerlo. Tenemos exposiciones permanentes y no permanentes, tenemos conservación y restauración de nuestras obras, evidentemente no podemos dejar que se nos estropee ese patrimonio, tenemos bibliografía con presentaciones de libros, ahí tenemos un disco de pizarra que tenemos en nuestra fonoteca, que es una de nuestras grandes joyas, tenemos archivos en sitios tan emblemáticos como el Alcázar de Segovia o el Palacio de Polentinos en Ávila, en un palacio imponente del siglo XVI. Tenemos conferencias, conciertos, presentaciones de libros, es decir, que no tengo una tarde libre ni aunque lo intento. Nuestros premios Ejército, que cada 2 años se convocan, este año en la edición del 2025 ya están convocados. Este es el cartel que evoca precisamente los tercios españoles, 100 años de prominencia de la batalla de Pavía a Breda, 1525, 24 de febrero de 1525, este año cumplimos 500 años desde la batalla de Pavía hasta la batalla de Breda, 1625. Esta es una de las cosas de las que más nos sentimos orgullosos recientemente en el Instituto, y es de haber establecido relaciones con nuestros organismos homólogos de todos esos países que tienen ustedes ahí. Hemos establecido relaciones con Portugal, con Marruecos, con Italia, con Bélgica, con Estados Unidos, con Francia, con el Reino Unido, con Portugal, con Italia. Todos esos nos han visitado y han podido apreciar la riqueza patrimonial de nuestra patria. En el ámbito académico también tenemos muy buenas relaciones. No sé si aparece ahí la Universidad de Jaén, también hemos venido aquí, Universidad de Granada, San Pablo CEU, Universidad de Sevilla. Recreamos campos de batalla con asociaciones recreacionistas. Este es un recorrido de batalla que realizamos. Fomentamos la investigación acogiendo a múltiples investigadores y alumnos en prácticas curriculares y extracurriculares. Y cómo no, nos dedicamos a difundirse, porque hoy en día el que no está en las redes, el que no sale en la foto que dijo aquel, es como si no existiera. Y hay algunos programas, esta es la linterna de Ángel Expósito, estas son algunas obras que se editan para los niños en formato cómics, esta es nuestra revista de historia militar, estas son las convenciones en las que reunimos a miniaturistas, recreacionistas, amigos de la historia y la cultura militar. Y ahora sí, ya voy acabando, que ya es hora. La historia de España es esencial para entender la evolución de nuestra nación a lo largo de sus siglos de existencia. La historia militar es una parte intrínseca e indispensable de la General de España y su estudio esencial para conocerla y apreciarla, así como para poder sustentar
una adecuada cultura de defensa. Eso, y nada más que eso, fue España. Esto era España, esto es actualmente los Estados Unidos. Esto era España. Esto era España. Esto, Filipinas y las islas del Pacífico, era España. De eso nos podemos sentir orgullosos. Hace 6 meses recibíamos a una delegación filipina que venía a investigar en los múltiples fondos que tenemos en el Archivo General Militar de Madrid. Y yo les preguntaba, ¿usted cómo se llama? Venía el segundo del Ministerio de Asuntos Exteriores y el primero de la Embajada de España en Filipinas. Y le preguntaba, ¿usted cómo se llama? Aguinaldo García. ¿Y usted cómo se llama? Francisco Sánchez. ¿Y usted cómo se llama? Tal. Y claro, les hablaba en inglés hasta que les dije, ya no les hablo más en inglés. Venía una sola de las 7 que venían, de los 7 que venían, solo uno hablaba español. ¿Saben ustedes por qué? Porque lo primero que hicieron los americanos cuando ocuparon Filipinas fue proscribir el empleo del español. Estaba prohibido. Gracias a eso siguen rezando a nuestros santos, siguen siendo creyentes y católicos, se llaman como se llaman, pero no son capaces de expresarse en la querida lengua de Cervantes. Pues bien, el sacrificio, el heroísmo y la abnegación de nuestros soldados han marcado el devenir de los tiempos en los 4 confines de la tierra, desde nuestros ancestros hasta las más recientes operaciones de paz, o la participación en operaciones de apoyo a las autoridades civiles como consecuencia de los desastres y catástrofes naturales o pandemias. Es nuestro deber mantener viva su memoria mediante la custodia y la difusión de su legado. Entre las múltiples instituciones que tienen conferida esta misión, destaca el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, órgano depositario de la responsabilidad en la conservación y la transmisión del patrimonio histórico, cultural, museístico, bibliográfico y archivístico del Ejército de Tierra. Sus múltiples sedes, actividades y medios son el mejor elemento para fomentar el conocimiento de su historia, de nuestra historia. Todo ello para evitar ese famoso aforismo también que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues aquí sí que acabo. Me siento muy orgulloso de ser español. Y a ustedes les invito a que también se sientan orgullosos de ser españoles, que defiendan a su patria España y que la quieran como sé que la quieren, porque España lo merece. Muchas gracias a vosotros. Después de esta motivante charla que nos ha dado el general, estaba ya a una hora muy extrema, pero si hay alguna pregunta, un par de preguntas o 3, por favor que sean cortas y con mucho gusto, ¿verdad? El general. Habéis quedado. Los he dejado hablar. Lo has dejado hablar. Es que después de vivir, ¿quién va a decir? Allí. Buenas noches. Como veo que nadie se atreve, y soy más, digamos, veterano, para hablar el término general.
un veterano, otro veterano, que yo más veterano que tú, por cuestiones de cronología. Yo quiero también unirme al homenaje que tú has hecho. ¿Me oyen ustedes bien? Sí. Vamos más fuerte porque estoy viejo, ¿eh? Yo me quiero unir en general al homenaje que tú has hecho a tu padre, buen maestro. Yo hay que unir no solamente a tu padre, sino a todos los maestros de España, porque yo, mis primeras letras en un pueblo que de Jaén, tengo que decir sobre mi pueblo, sino la gente en Mengiba, fue un maestro que me enseñó a amar a la literatura, a la matemática, al idioma, y además, debo decir, un maestro republicano represaliado, unos cuantos títulos. Gracias a él me fundió un amor al estudio y un respeto a los demás. Hoy soy un viejo soldado como tú, más viejo que tú por edad, y uno que nunca ha tenido en su familia ni soldado, como tú dices, de verde por dentro y verde por fuera. Un guardia civil, en general, muchas gracias, y tu conferencia debía ser más frecuente por ti, por tu equipo de colaboradores, porque le has dado una lección que se nota tu experiencia y tu conocimiento de la historia. Muchas gracias, mi general, y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, mi coronel, a ti por el ejemplo que siempre nos dais los más veteranos. El coronel, que estamos cambiando, yo soy de la 38 promoción de la Academia General Militar, no le digo el año que ingresé porque van a saber mi edad, pero el coronel me lleva 20 promociones, que es de la 18, y sigue manteniendo intacto ese espíritu que aprendimos en la carretera de Huesca sin número, ¿verdad, mi coronel? Que es donde está la Academia General Militar, donde, entre otras cosas, nos enseñaron a amar, a servir y a querer. Así que muchas gracias por el ejemplo, por la fortaleza y por el apoyo que tus palabras me dan para seguir en la brecha defendiendo lo que defiendo con tanta... mi mujer me dice, cálmate un poco porque alguna vez te va a dar un ataque al corazón. Y si me da un ataque al corazón aquí en lo alto, ¿por dónde mejor que en este sitio? ¿Alguna cuestión más? No. Pues terminamos agradeciéndole al general su estancia en nuestra económica, su conferencia motivante. Muchas gracias a Alfonso Rojas, que lo ha hecho posible. No se levanten todavía, que tenemos una sorpresa de fin de fiesta. Los militares, que somos muy agradecidos, aunque somos un poco pobres, ya saben ustedes que la cosa está cortita, ¿no? Pero queríamos agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Queríamos agradecerle, en primer lugar, el esfuerzo por fomentar la cultura de defensa. En segundo lugar, el cariño con el que siempre trata el estamento castrense, que nos consta que es así. Y en tercer lugar, la magnífica acogida y sobre todo el cariño que nos ha mostrado esta tarde. Y se lo queremos hacer de la manera más humilde, entregándole una réplica de nuestro escudo de armas, que representa la fuerza del guerrero, en este caso materializada por un guantelete, abrazando la ineludible fuerza de las armas y de las letras, de la cultura y de las letras, representada por la pluma. Con todo el cariño de las más de 500 personas que trabajan en el Instituto, presidente, querido Antonio, es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguiremos en este tema.